noches, Dayana. Buenas noches, Marco. ¿Cómo les va? Bueno, efectivamente hoy el INDEC dio a conocer los datos del mercado de trabajo, es decir, las principales tasas del mercado de trabajo que refieren a actividad, empleo y desocupación que corresponden al tercer trimestre de este año. Y dependiendo qué comparemos, vemos algún tipo de mejora o todavía vemos algún tipo de atraso, ¿no? A nivel nacional, particularmente, la desocupación se ubicó en torno al 6,9%, que es un dato que fue menor al que se vio en el segundo trimestre de este año, pero todavía sigue siendo superior a la tasa de desocupación que se veía en el tercer trimestre del año 2023. Por lo tanto, comparado con un año atrás, el mercado de trabajo, principalmente la desocupación, sigue mostrando un nivel inferior justamente al del año pasado. Ahora, obviamente que en vistas de una muy fuerte crisis que golpeó el país a principios de año por la recesión, una alza inflacionaria muy fuerte que después se fue moderando y demás, lo importante de alguna manera no es tanto observar cómo se ubicaba respecto al año anterior, sino cómo va evolucionando trimestre a trimestre, porque nos da la pauta de que podría observarse entonces una leve mejora, que es lo importante que sea sostenida en el tiempo para poder recuperar lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Hay un par de placas que, si la producción la pone en pantalla, como para ver justamente esta evolución. Ahí estamos viendo a nivel nacional, es decir, el total de los aglomerados urbanos que mide el INDEC. Y como ven en las últimas tres columnas, que la columna violeta que corresponden a la gestión del presidente Milei, había pegado un salto muy importante al primer trimestre del año, al 7,7% de desocupación, cuando estaba en torno a por debajo del 6%, mejor dicho, hacia finales del año pasado. Moderó un poquito la desocupación en el segundo trimestre de este año, 7,6%, y bueno, y terminó mostrando una baja relativamente importante al 6,9% en el tercer trimestre de este año, ¿no? Como ahí se observa, obviamente ese 6,9%, como decíamos antes, sigue estando por encima de los niveles del 2023, pero uno, si quiere ser optimista, bueno, ve cierta mejora en este indicador. Ahora, ¿qué pasó acá en el ámbito local, en el Gran Resistencia? Lamentablemente, y al igual que se observó en los periodos previos, sigue teniendo la tasa de desocupación más alta de todo el país, ¿no? Fue 10,9% particularmente, ahí estamos viendo en pantalla, 10,9% en el tercer trimestre, había sido del 11% en el segundo trimestre de este año, por lo tanto hay una muy leve, casi insignificativa mejora al respecto. Y también se ve la evolución, ¿no? Como pegó un salto muy fuerte al primer trimestre de este año, pasando del 5,6 al 7,2, pegó un repunte fuertísimo al 11% y terminó este tercer trimestre del año en 10,9, lo que de alguna manera marca que la mejora que se puede observar a nivel nacional no llegó todavía al ámbito provincial, particularmente al aglomerado del Gran Resistencia. Y como último dato, casi como para complementar esto que estábamos mencionando, hablamos obviamente de porcentajes, que son tasas de desocupación, pero ¿cómo impacta esto en la cantidad de personas que pasan a ser desocupadas en este periodo, ¿no? Sobre todo si tomamos la comparación interanual, es decir, tercer trimestre de este año contra tercer trimestre del año 2023, y vamos a ver lo que es el top de aglomerados urbanos, en donde más incrementó la cantidad de personas que pasaron a ser desocupadas. En el Gran Resistencia, justamente, que tuvo un alza muy importante, como veíamos antes, cuando uno lo ve por número de personas, la cantidad de desocupados, de personas que son consideradas ahora desocupadas, creció en un 200%. Pasó de 7.000 personas a 21.000 personas en el transcurso del último año. Para comparar, ¿no? El Gran Santa Fe también tuvo una suba muy significativa, 113% la cantidad de personas que pasaron a ser desocupadas, y después con el 100% incremento tenemos a Formosa, Santiago del Estero y La Banda y Río Gallegos. Esto lo que nos marca básicamente es, primero, el muy fuerte impacto obviamente de la recesión a nivel nacional, de todos los problemas que se generó en el primer trimestre, con el arrastre obviamente de la crisis que ya venía sobre finales del año pasado, y el desafío de alguna manera justamente por un lado del gobierno nacional, naturalmente, pero también de los gobiernos provinciales, de poder comenzar a recomponer con mayor fuerza estos indicadores, ¿no? Es decir, ir bajando los niveles de desocupación, justamente creando o logrando incrementar la tasa de empleo y obviamente que más personas se vuelquen al mercado de trabajo. Así que la situación sigue siendo problemática, repetimos, a nivel nacional leve mejora, todavía no se traslada eso al ámbito local.
Así que obviamente el desafío está en el último trimestre del año que estamos terminando, bueno, si logró por lo menos moderar un poquito más lo que tiene que ver con la cantidad de ocupación que hay en el aglomerado chaqueño. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Estábamos atentos a los números que se están conociendo. La verdad es que es preocupante por un lado, pero bueno, sin dudas es parte también de este proceso que estamos viviendo en la República Argentina. Muchísimas gracias, Ale. A ustedes.